Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first to say I'm happy to be back with you online here from the tiny little country called Slovenia. Entonces, lo primero que quiero decir es que estoy contento de estar aquí en vivo nuevamente con ustedes, de este pequeño y bonito país que es Eslovenia. And my apologies for the technical problems, which we seem to have finally solved. Y disculpas por los problemas técnicos que parece que finalmente los hemos podido resolver. We'll be continuing with our overview of Srimad-Bhagavatam Canto 4, proceeding with chapter 23. Vamos a continuar con nuestra revisión del Srimad-Bhagavatam, del Canto cuarto, y vamos a empezar con el capítulo 23. And before that, we have some questions about chapter 22. Y antes de eso tenemos, como siempre, las preguntas del capítulo 22. And before that, I want to take this opportunity to express myself regarding what I believe all of us are feeling very sad about the last few days, namely the departure of His Holiness Gunagrahi Goswami. Y bueno, pero también antes de esto quisiera expresarme un poco acerca de, bueno, lo que todos estamos sintiendo, la tristeza que estamos sintiendo en los últimos días por la partida de su santidad Gunagrahi Goswami Maharaj. Yes. I believe that tomorrow in Buenos Aires there's going to be an observance of Smarana in honor of Gunagrahi Goswami. Yes, it will. Yes, it will. Yeah. Mañana por la tarde en el templo de Buenos Aires va a haber un homenaje a Guru Maharaj, donde los devotos van a leer ofrendas a él, se le va a hacer puya y también se le va a hacer una ofrenda de prasada. So I have written a short reflection which I have sent to one devotee, which hopefully will be read out in Español tomorrow. Okay. Dice Guru Maharaj que él envió una reflexión acerca de esto, se la envió a un devoto y espera que mañana pueda ser leída en español en el momento de la celebración. Who sent you? Who sent you? I sent it to Vraja Bhakti in Buenos Aires. Yes. I trust in her completely. Okay, I didn't get a confirmation from her, but hope for the best. Yes. Maybe I contact her. Yeah. If she didn't receive, I will write you. You can send it to me also. Okay. So Perfect. Basically, I just wanted to offer my condolences, especially to the disciples of His Holiness.
Primero que nada quería expresar mis condolencias, especialmente para los discípulos de su santidad. I think it is an immeasurable loss to all of us, his departure. Creo que su partida ha sido una pérdida inconmensurable para todos nosotros. And my personal feeling of loss is doubled by the fact that I missed the opportunity to say goodbye to him before his departure. Y mi sentido de la pérdida es de cierta manera doble, porque no tuve la oportunidad de decirle personalmente adiós antes de su partida. I visited him in Vrindavan this last February, and I took part in the kirtans every evening, or almost every evening, for about 10 days. Yo lo visité a él en Vrindavan en febrero pasado, y bueno, durante casi 10 días estuve asistiendo a todos los kirtan que él hacía por la tarde. And then over time, we were hearing news that he is getting better. His health is improving. Y luego de eso, bueno, habíamos escuchado noticias de que él estaba mejorando un poco, que su salud estaba avanzando, pero... But then when I contacted a devotee to check how is he doing, it was already too late. Pero yo contacté a los devotos para preguntar cómo estaba yendo, me dijeron que ya era demasiado tarde. So this is my personal lamentation. Entonces esta es mi lamentación personal. And on the other side, we can all rejoice in his glorious departure. It was in Vrindavan, surrounded by loving devotees chanting intensely the holy name, so we cannot imagine a better departure. Pero por otro lado debemos sentirnos felices o regocijados de lo gloriosa que fue su partida. Él dejó el cuerpo en la sagrada tierra de Vrindavan y rodeado de los devotos cantando el mantra Hare Krishna, entonces no hay una forma más gloriosa que se pueda pensar de haber partido de este mundo. So we can all take shelter in our feelings of gratitude to him for all that he has given us. Y entonces todos deberíamos refugiarnos en el sentimiento de gratitud que nos queda para con él por todo lo que él hizo por nosotros. And we can honor him by continuing in our determination to practice Krishna consciousness and spread Krishna consciousness in Argentina and Uruguay. Y entonces podemos honrarlo a él continuando con nuestra determinación de llevar adelante la conciencia de Krishna y de expandir la conciencia de Krishna en Argentina y en Uruguay. Okay. So, Maharaj ki jai. Yes, Srila Guru Grahi Goswami Maharaja ki jai. Jai. Thanks. So, I'll now take the questions that I've received from chapter 22, starting with Mataji Ishwari Devi Dasi from Lima, Peru. Entonces ahora vamos a empezar con las preguntas de la clase pasada, comenzando con las de la madre Ishwari Devidasi de Lima, Perú. Now I have the answers, the questions, Guru Maharaj, as you told me the last class. I have the question in Spanish. I can read them. Okay, good. Please do. The first one. Entonces, la primer pregunta de la madre se refiere al texto 27 y dice, ¿qué tipo de manifestaciones impersonalistas pueden ocurrir en los practicantes de ISKCON y que no lo notamos, que no nos damos cuenta? Yeah, this could be a big subject. Ese puede ser un gran tema. I always remember one time
my senior godbrother, Sridhar Swami, he was telling about an experience he had in New York City. Yo estoy recordando ahora a mi hermano mayor, Sridhar Swami, sobre una experiencia que él me contó que había tenido en la ciudad de Nueva York. He visited one yoga center, which he said, in terms of their philosophy, they were, we would say, card-carrying impersonalists. Él dijo que, de acuerdo a la filosofía que ellos estaban practicando, se podría decir card carrying. You can repeat that. Card carrying. In other words, como they're the real como thing. llevaban la tarjeta. They present themselves as. Well, that's their official philosophy, you can say. Ellos se presentaban a sí mismos como impersonalistas. Su carta de presentación era como que eran impersonalistas. So to speak, yeah. In a way of speaking. En una forma de decirlo. But he visited them, and he said he was so amazed at how warm and personal they were with him as a guest. Pero cuando él los visitó, se sintió completamente sorprendido de cuán cálidos y personalistas fueron en su forma de recibirlo. They were very personal. They were not impersonal. They were very personal. Sí, ellos fueron muy personales, no fueron para nada impersonales, sino que fueron muy personales en su forma de recibirlo. And while he was there with them, he said he was thinking the whole time, why can't we in ISKCON why can't we behave in such personal way as these so-called impersonalists are behaving? Y él, mientras estuvo ahí todo el tiempo, estaba pensando, ¿por qué nosotros en ISKCON no podemos comportarnos de la misma manera que se comportan estas personas que encima se llaman a sí mismas impersonalistas? So this is kind of ironic and maybe a little bit mysterious. Why is it that we may actually behave in impersonal ways? Y esto es bastante asombroso y llamativo de por qué nosotros en realidad muchas veces actuamos así de forma tan impersonal. So, I think it's just a matter of a certain amount of common sense, which somehow we tend to lose, as many of us, as devotees. Parece que en algún sentido estamos como devotos perdiendo el sentido común. Eso es lo que ocurre. Se está perdiendo un poco el sentido común. It's common sense that as we would like to be treated ourselves, so we ought to be treating others. Es sentido común pensar de que de la misma forma que uno le gustaría ser tratado, es como uno debe tratar a los demás también. We like it if someone is friendly with us, so why are we not friendly with people? Nos gusta que las personas sean amistosas con nosotros, entonces, ¿por qué nosotros no somos amistosos con ellos? I think it also is a matter of having genuine interest in others, to actually be interested in other people. Otro tema es el desarrollar o el tener genuino interés por alguien más, desarrollar interés por otras personas, interés genuino. Starting with an interest in how other people are doing, how is their welfare, are they happy? Empezando, por ejemplo, por preocuparnos por cómo están las otras personas, cómo está su bienestar, si ellos son felices. Which means also cultivating a skill of listening. Lo que significa también cultivar una habilidad de oír, de escuchar a los demás. And then on a broader scale, related to preaching,
we have a tendency to think that preaching should be a one-way street. Y en una escala más amplia, en referencia a la prédica, tenemos esta idea de que la prédica tiene que ser una calle que corre en un solo sentido. I know the absolute truth. I'm going to speak, and you should listen. Yo sé la verdad absoluta, yo soy quien voy a hablar y tú tienes simplemente que escuchar. Which doesn't work for most of us. Lo que en realidad no funciona para la mayoría de nosotros. Therefore, I've been giving this seminar, which I call Dialogical Vaishnavism, from the word dialogue. Yo estuve dando un seminario de lo que se llama el Vaishnavismo dialógico. Dialógico proviene de la palabra de diálogo. See, so that's a bigger subject, but that's my brief thought to this question. Es un tema mayor, se puede ampliar, pero ese es mi breve pensamiento sobre esta pregunta. Okay, second question. La segunda pregunta es, ISKCON intenta entrenar personas en cualidades brahmínicas, pero no todos los miembros de ISKCON tienen tendencias brahmínicas. ¿De qué manera puede esto equilibrarse? Yeah, this is, I would say, something of a tension within the tradition. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que tener atención tomando en cuenta la tradición. Which can be either positive, tension can be either positive or negative, and we are trying to make it a positive, creative tension. Es tensión, no atención. Entonces la tensión puede ser algo positivo o negativo, y nosotros estamos creando o tratando de crear la tensión como algo positivo. Now, in Dharma Shastra, also mentioned in Bhagavatam, there is a technical term. It is samanya dharma. Entonces, en el Dharma Shastra, que se nombra también en el Bhagavad Gita, hay un término específico, Srimad-Bhagavatam, perdón, que es el término específico es samanya dharma. Yeah. Samanya means general. Samanya significa general. And it refers to duties which apply to all human beings. Y se refiere a deberes o a tareas que implican a todos los seres humanos. Whatever a person's varna or ashram. Cual sea el varna o el ashram de esa persona, esta samanya dharma implica a todas las personas en general. So there are various lists of practices of samanya dharma, things that everyone should be doing. Entonces hay muchas listas acerca de este samanya dharma, de todas las cosas que toda la gente debería estar practicando. And we could say that in essence, the four regulative principles that Srila Prabhupada emphasizes are included in this samanya dharma in one way or another. Y entonces, de una forma u otra, podemos decir que los 4 principios regulativos que Srila Prabhupada nos dejó están incluidos dentro de este samanya dharma. And so the idea is that even those who are not so brahmanically qualified can at least aspire, they can try, they can make effort toward brahmanical qualification. Entonces la idea es que por practicar esto, aquellas personas que no tienen una inclinación brahmínica, al practicar esto puedan desarrollar esta inclinación brahmínica. In other words, to at least honor the ideal is already progress. La otra idea es que también
al menos adorar el ideal de lograr esto es ya considerado un progreso. So, for example, avoiding intoxication. So many people, they can't imagine to stop intoxication. Entonces, por ejemplo, evitar la intoxicación. Muchas personas, la mayoría, no pueden ni pensar en frenar o en evitar intoxicarse. But a person can appreciate, oh, this is actually a very good standard. Pero la persona puede decir, sí, en realidad es un muy buen estándar el evitar la intoxicación. This is something I should aspire for. Esto es algo a lo que yo debería aspirar, algo que yo debería querer lograr. And with the blessings of the Vaishnavas, I may be able to follow it. Y quizás con las bendiciones de los Vaishnavas yo sea capaz de poder llegar a esto. Yeah. Okay, let's go on to number 3. La pregunta número 3 dice, ¿es la posición de un Mahatma igual a la de un Uttama Adhikari? Y en el nivel de Uttama Adhikari, ¿ya no se está bajo la influencia de la energía material? My understanding is that the term Mahatma is more general. It's a more broad term than Uttama Adhikari. Mi idea es que la palabra Mahatma es una palabra más general y más amplia en el significado que la palabra Uttama Adhikari. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Mahatmanastu mangparta daivim prakritim ashrita bhajantyananya manaso gyatva adim avyayam, which certainly has a very close, it sounds very much like Uttama Adhikari, yes. Entonces Krishna en un verso del Bhagavad Gita él utiliza la palabra Mahatma, pero lo que él establece ciertamente que se acerca mucho a lo que es un Uttama Adhikari. But it's saying that verse is saying that the Mahatma is one who takes shelter of the spiritual energy. Pero en el verso lo que dice es que un Mahatma es aquel que toma refugio en la energía espiritual. And that person's mind is completely engaged in service to the Lord. Y la mente de esa persona está completamente ocupada en servicio al Señor. So yeah, there's certainly a similarity, Uttama Adhikari and Mahatma. Sí, hay ciertamente una similitud entre Uttama Adhikari y Mahatma. And the second half of the question is the Uttama Adhikari free from influence of material energy. Yes, we can understand like that. Y respecto de la segunda parte de la pregunta, donde dice que un Uttama Adhikari ya está libre de la influencia de la energía material, sí podemos decir que sí, de alguna manera. Which is to say, the Uttama Adhikari still has a physical body which is affected by material nature. Lo que podemos decir es que un Uttama Adhikari está aún en un cuerpo físico, el cual sí está regido por la naturaleza material. But is not affected in the sense that is not diverted from service to Krishna. Pero esto a él no lo afecta, él no es desviado de su servicio a Krishna por estar en un cuerpo físico. Okay, number 4, número 4. La número 4 dice que en el texto 53 se menciona acerca de la condición mental que influye en el momento de concebir niños. ¿Cuál de los dos estados es más influyente, el del padre o el de la madre? My very limited understanding is that it can be one or the other. Mi entendimiento limitado es que puede ser tanto de uno como de otro. I think this sort of thing is discussed in Ayurveda. Creo que este tipo de cosas están
explicadas o se discuten en el Ayurveda. But of course, it wouldn't be a good idea if the mother and the father are competing with each other at the time of conception. Who's going to be more influential? That would not be a good idea. Pero no sería una buena idea de que la madre y el padre al momento de la concepción estén pensando cuál de los dos va a ser más influyente. If there's such competition, there might be some sort of opposite result. Ese tipo de competición lo que puede lograr es que se dé un resultado completamente opuesto. Well, yeah, that's about all I can say. As I remember, Prabhupada mentions that depending on influence at time of conception, whether male or female will determine whether the child will be male or female. Es todo lo que puedo decir. Lo que recuerdo también, Prabhupada dijo que en el momento de la concepción, aquella condición mental que sea más influyente, sea del masculino o del femenino, también determinará si el niño va a ser masculino o femenino. But there's said to be other factors as well, astrological, what is the time of and the day of conception, and so many things. Pero también hay otras influencias, por ejemplo, del tipo astrológico, el momento de la concepción y el día, etc. Yeah. Okay, número 5. La pregunta número 5 dice, ¿cómo se puede entender aquí que fueron los reyes descendientes de la dinastía del Sol y de la Luna? En otras palabras, ¿los reyes gobernantes eran descendientes de otros planetas? La pregunta está apuntada a explicar esto para las personas interesadas en los ovnis, en la ufología. Ufología. Yeah, okay. Well, yes, there is some understanding that there's connection between the planets and the dynasties and so on. Sí, sí puede entenderse de que sí, que hay una cierta conexión entre los planetas y las dinastías que regían estos planetas. In the Bhagavatam, we hear of Dhruva Maharaj, that after he attains perfection, meeting Lord Vishnu, then he is granted Dhruvaloka. He's sent to his own planet. En el Bhagavatam podemos ver como Dhruva Maharaj, luego de obtener la perfección, por tener el darshan del señor Vishnu, es enviado a Dhruvaloka, a su propio planeta. And we may say also that the sense we get from the Bhagavatam, in a way, is the universe it's like a sort of cosmic village. Y también la idea que podemos obtener del Srimad-Bhagavatam es que en un sentido el universo entero es como un pueblo cósmico, como un pueblo cósmico. Sí, pueblo cósmico. Some people have made charts, they've made lists in great detail about all the dynasties, all the different names mentioned in the Bhagavatam. Algunas personas han hecho listas, han hecho mapas acerca de todos los nombres de las dinastías que se mencionan en el Srimad-Bhagavatam. And I don't know how many names they include, maybe 1,000 names of different kings and some queens. No sé cuántos nombres ellos han incluido, tal vez 1,000 nombres de diferentes reyes y reinas. But if you think of it, even if it's 1,000, and of course they're not all at the same time, but we're talking about something like a village in terms of numbers, population. Pero si pensamos en estas 1,000 nombres que ellos invocaron, digamos, quizás no estuvieran todos juntos en el mismo momento, pero sí podemos pensar como en la población de un pueblo, ¿no?
estas 1000 personas. On the other hand, then we hear that King Kshetra had, what was it, 10 million wives? También por otro lado escuchamos de que el rey Chitraketu tenía algo como 10.000 esposas. In any case, for the ufologists, there's also a book that was written by Sadaputta many years ago, where he addresses this topic. Bueno, también hay para las personas que están interesadas en la ufología, hay un libro escrito por Sadaputta Prabhu que él hace referencia a este tema en ese libro. I can't remember the name of the book, though. No recuerdo el nombre del libro. But it was specifically on this sort of subject of experience of ufology and such things, and how we could see connections with Vedic literature, Puranic literature. Pero era referido acerca de este tema de la ufología y de cómo podemos encontrar una conexión entre esto y la literatura védica, los Puranas. And incidentally, there is a project, some devotees in Florida who have, because Sadaputta Prabhu is no longer with us in several years, they've taken it on themselves to republish everything that Sadaputta ever wrote, because he was one of our major ISKCON scientists. Y hay un proyecto ahora de unos devotos de Florida que están retomando toda la literatura que es escrita por Sadaputta Prabhu, porque él ya no está entre nosotros desde hace un tiempo, entonces ellos están retomando y republicando toda la literatura que él había escrito sobre diferentes temas, porque él era uno de los más grandes científicos que se encontraban en ISKCON. So you may be interested to get that book of his. Entonces pueden quizás estar interesados en conseguir este libro de Sadaputta Prabhu referido a este tipo de temas. Okay, now we're moving on to Madhupuri Das's questions. Madhupuri from Mendoza, Argentina. First question. Entonces ahora vamos a pasar las preguntas de Prabhu Madhupuri de Mendoza, Argentina. Yeah, por favor, número 1. Entonces, la primera pregunta que nos envió el Prabhu es, en el verso 6 del capítulo 22 se habla de los 4 Kumaras, los hijos de Brahma, y ellos eran impersonalistas. ¿Quién los instruyó a ellos en el servicio devocional? ¿Cómo aprendieron y quién fue su maestro espiritual? All that we know from the Bhagavatam is that the 4 Kumaras became transformed from being impersonalist to personalist when they visited Vaikuntha and they met Lord Narayan. Todo lo que podemos saber del Srimad-Bhagavatam es que los 4 Kumaras, que ellos eran impersonalistas, se volvieron personalistas en el momento en que visitaron Vaikuntha y se encontraron con el señor Narayana. And the Bhagavatam is in many ways summarizing so many things from the Puranas, so we don't get any further details about their education. Entonces a veces el Srimad-Bhagavatam resume mucha información que está más explicada en los Puranas, entonces no tenemos mayor información acerca de cómo fue su educación. We could imagine that after they first met Lord Narayan, then Lord Narayan gave them further instruction. Podemos imaginarlo de que luego de que ellos se hayan encontrado con el señor Narayana los instruyó. The Kumaras are together constitute one of the 4 Vaishnava Sampradayas. Los 4 Kumaras constituyen ellos mismos una de las 4 Sampradayas Vaishnava principales. So so they are similar to Lord Brahma. And Lord Brahma, the teacher of Lord Brahma, is also Narayan.
ellos son similares entonces al señor Brahma, y el maestro del señor Brahma también fue el señor Narayana. And similarly, the Lakshmi, the Sri Sampradaya Lakshmi Devi, she is with Lord Narayan. Rudra, the Rudra Sampradaya, then Rudra or Shiva is presumably also receiving from Narayan directly. También en la Lakshmi Sampradaya vemos que Mataji Lakshmi está recibiendo las instrucciones del señor Narayana, y en la Rudra Sampradaya, el señor Shiva, también podemos decir que él es instruido por el señor Narayana. Let's proceed to pregunta número 2. Ok. La pregunta número 2, enviada por Prabhu Madhupuri, dice: Just 1 second. You don't have it there? Yes, I have it, but I lost the page. One more. Here is it. Aquí está. En el verso 7 del mismo capítulo, si la Prabhupada dice en el significado: en la vida espiritual, si sucede algo extraordinario, debe entenderse que es por agyata sukriti, actividades piadosas sin conciencia de ellos. Entonces, ¿no es por misericordia de Krishna que nos pasen cosas extraordinarias en nuestro avance espiritual? La persona que sirve a un devoto sin saberlo, ¿está haciendo entonces agyata sukriti o servicio devocional? Yeah, we may say that there's no sharp line between devotional service and agyata sukriti. Podríamos decir que no hay una línea muy marcada entre lo que es el servicio devocional y agyata sukriti. Because suppose a person serves a devotee with a very nice mood, a nice attitude of genuinely wanting to serve that person, that devotee. Porque podemos decir que, por ejemplo, si una persona sirve a un devoto de una manera muy agradable y genuina, con la intención y el deseo de servir a ese devoto, because he just likes to help people. He's a nice person, he likes to help nice people. pero simplemente porque es una buena persona y le gusta servir y ayudar a las personas, a las buenas personas. And he may not be aware that the devotee is a Vaishnava. Y quizás no esté consciente de que la persona que le está sirviendo, el devoto, es un Vaishnava. So there's an element of ignorance there. Entonces hay un pequeño elemento de ignorancia allí, In that sense of not knowing, oh, this is a Vaishnava, but it doesn't go against him that he doesn't know that it's a Vaishnava. Claro, la ignorancia sería que él en ese momento no supiera: oh, esta persona que yo estoy sirviendo es un Vaishnava. Pero en realidad no hace que eso vaya en contra de lo que él está haciendo. El hecho de que no lo sepa no va en contra de lo que él está haciendo. In fact, from Krishna's point of view, it might be a good thing that he doesn't know that it's a Vaishnava. Incluso, de acuerdo al punto de vista de Krishna, esto puede ser algo bueno, de que él no sepa de que a la persona a quien está sirviendo sea un Vaishnava. Because it means he's serving not with a motivation, oh, here's a Vaishnava, so if I serve, then I get all kinds of credit. Porque él no es que está pensando, ni tiene ninguna motivación. Como él no sabe, no es que está pensando: oh, sí, estoy sirviendo a esta persona, es un Vaishnava y esto me va a traer algún beneficio. And as for what is agyata sukriti versus what is Krishna's mercy, I don't know how much benefit we get from calculating whether it's more of one or more of the other. Y con respecto a la pregunta de si, o comparación entre agyata sukriti y la misericordia de Krishna, en realidad no veo cuál sería la utilidad de calcular si las cosas ocurren por una forma o por otra.
we understand that behind anything that happens to anyone at any time is ultimately the Lord's grace. Podemos entender de que cualquier cosa que le pase a cualquier persona y en cualquier momento, en última instancia, detrás de eso está la gracia del Señor. En última instancia. Yes. And so the idea of Agyata Sukriti is just, I would put it this way, it's part of Krishna's quality of gratitude. Y la idea de Agyata Sukriti, yo lo diría de la siguiente manera, como que es parte del sentido de gratitud de Krishna. Yeah, according to Bhakti Rasamrita Sindhu, Krishna has 64 qualities, and one of these 64 is ever grateful, Kritagnya. Y entonces, de acuerdo al Bhakti Rasamrita Sindhu, Krishna posee 64 cualidades, y una de esas 64 cualidades es la de ser siempre agradecido. And because, unlike us, conditioned souls, living entities, Krishna never forgets. Porque a diferencia de nosotros, almas individuales, entidades vivientes condicionadas, Krishna nunca se olvida de nada. So when the person does some activity of service, that is registered with Krishna permanently. Entonces, cuando una persona hace un servicio devocional, eso queda registrado por Krishna por siempre. And as Prabhupada used to say, it goes into the eternal bank account. Y como Srila Prabhupada solía decir, eso va a nuestra cuenta bancaria eterna. Okay, pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, en el verso 33 del mismo capítulo, Srila Prabhupada dice en el significado de que si perdimos esta oportunidad de la forma de vida humana, se nace en un cuerpo inmóvil tal como las montañas o las colinas, etc. Entonces, ¿cómo evolucionan esas entidades vivientes en esos cuerpos si es que no tienen ninguna actividad? I must say, that's the first time I've heard this question. Debo decir que esta es la primera vez que escuché esa pregunta. Yeah, naturally we may ask, how does a living entity make progress just standing there completely still as a mountain? Claro, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que una entidad viviente pueda llegar a hacer un progreso estando ahí inmóvil en la forma de una montaña? I would put it this way, that even though apparently inactive, there is still some activity. Podría decir de la siguiente manera, incluso en aquello que parece o aparentemente está inactivo, también hay una actividad en ello. The activity may be to be simply experiencing various things. La actividad podría ser simplemente experimentar diferentes cosas. Experimentar? Experiment. Experience? Oh, sí, experiencia, experience, yes. Yeah. It's the same word. Same word. Experimentar is for an experiment and for experience, the same word. That's really strange. If I have an experience, that means something happens to me. So I don't really do anything intentionally, but something happens to me. Let's say, okay, I'm a mountain, so then there's a lot of wind blowing. So I experience that wind. Does that mean I experiment with the wind? No. I cannot explain it. It's the word, you know? It's the same verb. Experimentar, we can use it for doing an experiment or for feeling an experience. It's the same verb. Oh, wow. Okay. Entonces,
Dice, en el sentido de experimentar como experiencia, como percibir una experiencia, no de hacer un experimento, sino percibir una experiencia, uno puede ser una montaña y sentir el viento que corre, y eso es una actividad, el sentir. El sentir y el percibir diferentes experiencias también es una actividad. Yeah, so, or trees, for example, they are producing fruit, and then people are taking the fruit, so that's a kind of activity. O los árboles, por ejemplo, que producen frutos y entonces la gente luego toma esos frutos y eso también es una actividad. One book has recently been published, which became a bestseller. It's called The Secret Life of Trees. Un libro que recientemente fue publicado y se convirtió en un bestseller se llama La vida secreta de los árboles. I haven't read it, but he's describing how trees are actually quite conscious. They are reacting, interacting with each other, and so on. Yo no lo he leído personalmente, pero el libro habla acerca de cómo los árboles tienen en realidad conciencia de cómo ellos actúan e interactúan también entre ellos. But it brings up an interesting subject, and that is how we, as mainly urban people, become so desensitized to the life which is there in nature. Pero también nos trae un tema importante sobre el cual reflexionar y es el cual que como nosotros, personas urbanas que vivimos en la ciudad, estamos completamente desensibilizados de la vida que nos rodea. Yeah, one book that I have recently acquired is discussing this subject very deeply. Un libro que he adquirido últimamente discute este tema muy profundamente. I'm just looking, it's the author. Yes, the author's name is David Abram, A-B-R-A-M. El nombre del autor es David Abram. And he's written a book called Becoming Animal. Y escribió un libro que se llama Volviéndose un animal. Yeah. Anyway, so yeah, we become very desensitized and we don't see how the whole world is alive. Y entonces, en un sentido, sí, nos volvemos muy desensibilizados y no vemos como todo el mundo alrededor nuestro está vivo en realidad. Well, I think finally we should move on to our subject of today, which is Srimad-Bhagavatam Canto 4, Chapter 23. Ok, finalmente entonces vamos a avanzar al tema del día de hoy, que es el Srimad-Bhagavatam Canto 4, capítulo 23. Entitled Maharaj Pritu's Going Back Home. Titulado entonces, Maharaj Pritu va de regreso al hogar. Of course, this is the last chapter of several which are discussing Prithu Maharaj. Este es el último capítulo de varios que discuten acerca de la vida de Prithu Maharaj. And it's taking a subject which is a major subject of the Bhagavatam, namely death. Y es un tema que habla de un tema mayor dentro del Srimad-Bhagavatam, que es la muerte. Since the entire Bhagavatam is being spoken by Shukadeva Goswami in order to prepare Parikshit Maharaj for his death. Can you repeat, please, Guru Maharaj? The whole Bhagavatam is being spoken by Shukadeva Goswami to Maharaj Parikshit to prepare todo el Srimad-Bhagavatam him está hablado por Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit para prepararlo a él for his death. para su propia muerte. Yeah. And so we get a lot of accounts of death in the Bhagavatam.
Y tenemos un montón entonces de muertes relatadas dentro del Srimad-Bhagavatam. Earlier in Canto 4, we had the departure of the consort of Shiva, Sati. Más previamente, en el canto cuarto también tenemos, hablando de muertes, la partida de la consorte del señor Shiva, Madre Sati. We also had the departure of Dhruva Maharaj. También tenemos la partida de Dhruva Maharaj. We also had the rather violent death of King Vena. También tenemos la muerte bastante violenta del rey Vena. So now we have, as a kind of opposite case from Vena, we have the glorious death of King Prithu. Y entonces, en oposición a la muerte violenta del rey Vena, tenemos ahora la muerte o la partida gloriosa del rey Prithu. Okay. Manibanda, do you have this chapter in front of you? Yes, Guru Maharaj. Could you read the first 3 verses, translation? Ok, entonces la traducción de los textos 1 a 3 dice lo siguiente. En la etapa final de su vida, cuando vio que se estaba haciendo viejo, Maharaj Prithu, aquella gran alma que era el rey del mundo, repartió toda la opulencia que había adquirido entre las entidades vivientes de todas las especies, móviles e inmóviles. Dispuso que todos recibiesen pensiones conforme a los principios religiosos, y después de cumplir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, en completa armonía con él, dejó la tierra, a la que consideraba hija suya, en manos de sus hijos. Después, Maharaj Prithu abandonó a sus súbditos, que reprimían las lágrimas y los lamentos que le producía el dolor de verse separados del rey, y, acompañado de su esposa, se fue al bosque para ejecutar las austeridades en soledad. Yeah, so this is interesting that we have a king, and Prithu is kind of the model king of the Bhagavatam. So now he's doing the ideal, he's showing the ideal retirement of a king. Entonces tenemos aquí que el rey Prithu, de acuerdo a lo descrito en el Srimad-Bhagavatam, es el rey ideal, y ahora está mostrando también cómo él está llevando adelante la partida ideal para un rey. So one point is simply that his detachment, he's recognizing that he's getting older, so it's time to move on. Lo primero que podemos remarcar entonces es su desapego, su clara visión de que él está viejo, se está volviendo viejo, y entonces es el momento de continuar, de retirarse. And we see also his quality of responsibility. He is not just leaving, but he's first taking care of everyone. Y también podemos ver su sentido de responsabilidad. No es que él simplemente se está retirando, se está yendo, sino que él, antes de irse, se está ocupando de todas las personas, de todas las entidades vivientes. And one action is quite interesting. It's mentioned here. Vrittida, he is a giver of pensions. Y algo que es llamativo aquí, que se describe, es que él está dejando pensiones a todas las entidades vivientes antes de irse. Es un dador de pensiones. And then he's calling all his sons together. He's going to divide the kingdom among the sons. Y luego entonces él reúne a todos sus hijos y comienza a dividir el reino entre todos sus hijos. And then it says the word eka is here, alone. He goes alone to the forest with his wife, Sada. Y luego aquí se ve la palabra eka, que dice que es uno, solo. Él está yendo solo al bosque con su esposa. And if we think about it, this is quite amazing. The emperor of the world, everyone in the kingdom are affectionate with him, and now he's just leaving everyone behind.
Y es algo muy llamativo de ver también como el emperador del mundo, por el cual todo el mundo sentía un gran afecto, ahora él simplemente se está yendo solo y está dejando a todo atrás. We might compare or contrast with Lord Rama when he is banished to the forest. The whole of Ayodhya they don't want him to leave, so they all follow him into the forest. Podemos contrastar esto con la partida del señor Rama de Ayodhya cuando él es exiliado al bosque. Vemos que toda la gente quería partir al bosque junto con él, no querían que él se fuera. But here it seems that Prithu Maharaj convinced them all to stay home. Pero aquí parece que Prithu Maharaj los convenció a todos de que se quedaran en casa. And then we get a description of how he lives in the forest. Y luego tenemos una descripción de qué manera él vivió en el bosque. The forest is called Tapovana, and of course Tapovana means forest of austerity. El bosque era llamado Tapavana y por supuesto el nombre significa el bosque para realizar las austeridades, tapa. And what is we may say, essential activity of austerity? It is austerity of eating. Y entonces podríamos decir, ¿cuál es la actividad esencial de las austeridades? Y es la austeridad en el comer. And so we get description of what Prithu Maharaj is eating, which is not very much. Y tenemos descripciones de lo que Prithu Maharaj estaba comiendo, que en realidad no era mucho. Tree roots, fruits, dried leaves, not a very exciting diet. Eran raíces de árboles y algunas frutas y algunas hojas secas, no, nada demasiado interesante como dieta. At a certain point, he's not even eating, he's only drinking water. A un cierto punto él ya ni siquiera está comiendo nada, sino que solo está bebiendo agua. And after some time, he's not even drinking water, he's only breathing air. Y luego de un tiempo él ni siquiera está bebiendo agua, simplemente está respirando aire. I heard recently there's a group of people who are called, what are they called? Breatharians or something. They promote this, just living on air and sunlight. He leído o he escuchado acerca de un grupo últimamente que se llamarían, no sé cómo traducirlo, airívoros. Ellos tratan de promover el vivir solamente de aire y luz solar. Yeah, sounds like when they have a festival, it's going to be really exciting. Parece que suena como que cuando tienen un festival debe ser algo así como súper interesante. Apparently they had a meeting recently in Italy. Aparentemente ellos tuvieron un encuentro ahora en Italia. I guess it would not be a very good place to set up a concession for selling prasadam. Creo que no era un muy buen lugar para el cual obtener la concesión de vender prasadam. Anyway, so if that's not enough, this austerity, Prithu Maharaj is also sitting among 5 kinds of heat in the middle of the summer. Can you repeat, please, Guru Maharaj? His eating practices, they were austere, but he's doing even more austerity. Sus prácticas alimenticias eran su austeridad, pero también él estaba realizando más austeridades ahí en el bosque. He's sitting among 5 kinds of heat in the middle of summer. Él estaba sentado sobre 5 tipos de calor en el medio del verano. He stands out in the middle of rain, in the rainy season. Él se paraba en el medio de la lluvia durante la temporada de lluvias. In the winter, he stands in water up to his neck. En el invierno él se ponía dentro del agua hasta el cuello.
And at night he lies down on the floor with no cushion to sleep. Y él dormía directamente sobre el piso sin ningún tipo de almohada, ni colchón, ni nada. I don't think we're going to get a lot of followers if we preach these practices. Creo que no tendríamos muchos seguidores si predicáramos este tipo de prácticas, ¿no? Maybe not. So, No, quizás no. So what's interesting, of course, is that what he's doing here is a kind of intentional, we could say, intentional yogic death. Entonces, lo que es interesante aquí es que podemos ver que Maharaj Prithu está practicando lo que se llama una muerte yógica intencional. We usually think of death as that which we want to avoid, and therefore we do whatever we can to extend our lives. Solemos pensar en la muerte como algo que nosotros queremos evitar y de hecho hacemos todo lo posible para extender la duración de nuestra vida. You know, we doctors and hospitals are very well visited, and hospitals are visited because we want to extend our lives as much as possible. De hecho, los doctores en los hospitales son visitados y los hospitales están llenos de gente por el motivo de que nosotros queremos extender lo más posible la duración de nuestra vida. But Prithu Maharaj is doing just the opposite. Pero Prithu Maharaj está haciendo exactamente lo contrario. But you may say, does that mean he's committing suicide? Pero uno podría decir, entonces, ¿eso significa que él está cometiendo suicidio? No. He is, he's actually preparing himself to, we say in English, meet his maker. Entonces, él no está cometiendo suicidio para nada. Él lo que está haciendo es, como se dice en inglés, prepararse para encontrarse con su creador. Yeah. It works better in English, to meet your maker. Yes. Suena mejor en inglés que en español. Anyway, and it's mentioned in verse number 9 that he's acting under the direction of Sanat Kumar. Y también se menciona en el texto número 9 que él está actuando bajo la dirección de Sanat Kumar. Yeah, you could read that verse. Entonces el texto 9 dice, de ese modo, el mejor de los seres humanos, Maharaj Prithu, siguió el sendero de avance espiritual que Sanat Kumar le había aconsejado. Es decir, adoró a la suprema personalidad de Dios, Krishna. And so all of this austerity is just to facilitate his devotional service. Entonces todas sus austeridades son simplemente para facilitar su servicio devocional. And one of Prabhupada's favorite expressions was engaging in devotional service 24 hours a day. Y una de las expresiones favoritas de Srila Prabhupada era estar ocupado en servicio devocional 24 horas por día. And so he translates in verse number 10. The Sanskrit is ananya vishaya, literally no other object. And Prabhupada translates it 24 hours a day. Y entonces, aquí en el texto número 10, la palabra Ananya Vishaya, Prabhupada la traduce como 24 horas por día. And of course, at the same time, he's becoming completely detached from his body. Y por supuesto también él se está volviendo, Prithu Maharaj se está volviendo completamente desapegado de su cuerpo. Now, a lot of this description is a kind of expansion of what was described already in Canto 2.
Entonces toda esta descripción es como una especie de expansión de lo que ya fue descrito también en el canto número 2. In one of the first, I don't know if it's first, second, third chapters, there's a short description of the yogic method of leaving the body. Entonces, en el tercer capítulo se hace una breve descripción de la forma yógica de dejar el cuerpo. And as I may have explained already, one structural element of the Bhagavatam is that things are repeated, but they are not just repeated, they're expanded. Y como siempre digo, un elemento estructural dentro del Srimad-Bhagavatam es que los temas aquí se repiten, pero no solamente se repiten, sino que cuando se repiten se expanden a sí mismos. In this case, with Maharaj Prithu, the point of expanding, you could say, is given in verse number 12. You could read that translation. Entonces, en el caso de Maharaj Prithu, este sentido de la expansión se puede ver en el texto número 12, que dice lo siguiente. Cuando se liberó por completo del concepto corporal de la vida, Maharaj Prithu podía percibir la presencia del Señor Krishna en el corazón de todos como Paramatma. Estando en condiciones de recibir instrucciones directamente de él, abandonó todas las prácticas de yoga y jnana. No tenía el menor interés en la perfección de esos sistemas, pues comprendió perfectamente que el servicio devocional a Krishna es el objetivo final de la vida, y que los yogis y gyanis, a menos que sientan atracción por las narraciones acerca de Krishna, Krishna Katha, nunca podrán ver desaparecer sus conceptos ilusorios acerca de la existencia. Yeah, so it seems that Prithu Maharaj has, in the midst of all this austerity, he's actually enjoying very much. Y podemos ver como Prithu Maharaj, en el medio de todas estas autoridades que estaba realizando, él se ve como que está disfrutando mucho de esto. And what he's enjoying is mentioned here, Gadagraja Kata Rati. He is enjoying the speeches of the holder, the person who holds the club, namely Vishnu. ¿Y qué es lo que está él disfrutando en esta situación? Son los discursos que él escucha acerca de la persona que sostiene el globo, o sea, el señor Vishnu. And therefore, because he's enjoying this, even though he's been practicing yoga so intensely, he doesn't care about the yoga. Y podemos ver como que incluso si él estaba practicando el yoga muy intensamente, él no le interesa el yoga en sí como alcanzar su perfección. We may we might benefit from one analogy which I just read recently. Podemos pensar en una analogía que he leído recientemente. With regard to the practice of yoga. Que tiene relación con la práctica del yoga. The analogy is from, say, Japanese martial arts. La analogía sería con lo que llamamos las artes marciales japonesas. So in these martial arts, they teach you how to defend yourself against certain kinds of attack. Entonces estas artes marciales lo que enseñan es a uno defenderse de ciertos tipos de ataques. And so you practice, so you know exactly how to react to particular types of attacks. Entonces uno practica y entonces se vuelve experto de cómo reaccionar ante los diferentes tipos de ataques. And then you maybe become a little bit proud. Now you know how to defend yourself against these attacks.
Y entonces uno podría volverse un poco orgulloso de sí mismo de saber cómo defenderse de este tipo de ataques. But then your martial arts teacher comes up and he attacks you in a surprise way, in a way that you didn't know. You don't know how to respond. Pero luego tu maestro de artes marciales viene y te ataca de una forma diferente, en la que tú no estás preparado y ni sabes cómo reaccionar en contra de eso. So suddenly you are humbled. You realize, oh, I don't really know what I'm doing. Entonces ahí uno se humildifica, se vuelve humilde y dice, no, en realidad no sé bien qué es lo que estoy haciendo. I only learned some mechanical process responding to particular kinds of attacks. Yo solo aprendí un sistema mecánico de cómo responder a diferentes tipos de ataques. But the advanced martial arts fighter has gone beyond what we may call the habits of acting in certain ways. Pero el experto en artes marciales es aquel que puede ir más allá de esto, de actuar mecánicamente ante cierto tipo de ataques o cierto tipo de hábitos. So he's completely free. He's ready for anything. Entonces es completamente libre y está preparado para cualquier cosa. So in a similar way, the bhakta, the devotee, is going beyond jnana, going beyond yoga, and therefore is most fully alive because of feeling the presence of the supreme person. Entonces, similarmente, el devoto, el bhakta, debe ir más allá del jnana y más allá del yoga, y entonces ahí puede sentir la verdadera dicha de percibir al Señor en persona. Okay, let's read verse 13. Entonces, leemos el verso número 13 que dice lo siguiente. Con el paso del tiempo, cuando iba a abandonar el cuerpo, Prithu Maharaj fijó con firmeza su mente en los pies del loto de Krishna, y de esa forma, eternamente situado en el plano de Brahma Bhuta, abandonó el cuerpo material. So this is a kind of matter-of-fact statement, sort of like, okay, and then he gave up his body. End of story. Entonces esto es algo como así como práctico. Dice, entonces, bueno, ¿qué ocurrió después? Bueno, al final él dejó su cuerpo. Fin de la historia. Now, we may say it's a kind of anti-climax in terms of dramatic effect. Podríamos decir que es algo como anticlímax en términos de los efectos dramáticos del desarrollo, del desenlace de la historia. But the dramatic effect is yet to come. Pero el efecto dramático todavía está por llegar. And the dramatic effect is going to be that his wife, Archie, will give up her body, but in a dramatic way. Y el efecto dramático es que su esposa, Archie, va a dejar su cuerpo, pero de una forma dramática. Yeah. I'm skipping a few verses. Okay, here we go. You could read verse 19. Ok, salteamos algunos versos y vamos a leer el número 19 que dice: La reina Archie, la esposa de Prithu Maharaj, acompañó a su esposo al bosque. Como era una reina, su cuerpo era muy delicado. Ella no merecía vivir en el bosque. Aún así, posó voluntariamente sus pies de loto en el áspero suelo del bosque. Yeah, so we know that they left together to the forest, but now we're being reminded with emphasis on the delicacy of Queen Archie. Entonces sabemos de que ellos partieron juntos al bosque, pero ahora se está enfatizando sobre este tema en relación con la delicadeza de la reina Archie. So the contrast in what nowadays we may call lifestyle between
King Prithu's life in before he renounced and his life after he renounced is of course it's a very sharp contrast. Y entonces podemos ver que es muy contrastante, es un contraste muy marcado el estilo de vida que llevaba el rey Prithu previo a su renuncia y luego de haber renunciado e ido al bosque. But the contrast is even sharper with Queen Archie. Pero el contraste se vuelve aún más marcado, aún más afilado en relación con la reina Archie. And that is what's being highlighted by saying that her body was very delicate. Y eso es lo que está haciendo aquí resaltado, diciendo de que su cuerpo era realmente muy delicado. Sukumari, she is called. And yat padyam sparshanam bhuva. She touches the earth. Normally, queens don't touch the earth with their feet. Y entonces aquí la palabra dice que ella tocaba la tierra y normalmente las reinas no tocan la tierra con sus pies directamente. Because they're being carried wherever they go. Porque ellas son llevadas en andas, son cargadas donde sea que vayan. And then comes the explanation of why she is willing to take all this austerity. Y luego viene la explicación de por qué ella está deseando realmente todo este tipo de austeridades. And that's, if you can read verse 20. Y entonces el verso 20 dice, aunque no estaba acostumbrada a esas dificultades, la reina Archie siguió a su esposo en la práctica de los principios regulativos para vivir en el bosque como los grandes sabios. Se acostaba en el suelo y solamente comía frutas, flores y hojas. Como no estaba hecha para esas actividades, estaba débil y delgada. Sin embargo, debido al placer que obtenía del servicio a su esposo, no sentía la menor dificultad. Yeah, so as the Bhagavatam expands on so many themes, it also expands on points made in Bhagavad Gita. Entonces, así como el Srimad-Bhagavatam se expande en diferentes temas, en muchos cantos, también expande ciertos temas que son hablados en el Bhagavad Gita. So in chapter 2 of Bhagavad Gita, Krishna explains, what is it? Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam raso api asya paramdrishtva nivartate. One may be attached to sense enjoyment, but by restraining that attachment and being attached to Krishna, one gains a higher taste. Entonces Krishna describe en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita de que uno puede que esté atraído o apegado a la gratificación de los sentidos, pero por refrenar ese apego por la gratificación de los sentidos y obtener apego o desarrollar apego por Krishna, entonces uno desarrolla un gusto superior. So we could say Archie Devi, Queen Archie, is a nice example of this. Entonces la reina Archie es un muy buen ejemplo acerca de esto. And the reason that all of this works for her is because of her attachment to serving her husband. Y la razón por la cual funciona todo esto para ella es su apego, o el apego que ella tenía por el servir a su esposo. A not very popular idea among many people nowadays who are promoting a certain kind of feminism. No es una idea muy popular entre la gente de hoy, sobre todo en aquellos que están promoviendo tanto la idea del feminismo. Anyway, that's another subject. Pero ese es otro tema. Then, next verse, it says that seeing that her husband had left his body, she lamented for a short time. Entonces, el siguiente verso dice que luego de ver que ella de ver que su esposo había dejado,
el cuerpo, se lamentó durante un momento, durante un breve tiempo. It says, kinchit cha vilapya sa. Yeah, some lamentation was there, but not much. Sí, sí, algo de lamentación hubo en ese momento, pero no mucho. Why? Because she knows the story is not over. Porque ella sabía que entonces que la historia no había terminado. But now she's going to do that act, which is considered so horrible, so terrible, so barbaric by modern people of modern sensibility. Pero luego ella va a realizar este acto que se considera tan barbárico y tan horrible para la sensibilidad de las personas de hoy en día. When the British were in India in the 18th, early 19th century, they were horrified to see that sometimes women were they were either themselves or being forced by others to commit sati. Cuando los ingleses estuvieron en la India durante el siglo XVIII y los principios del siglo XIX, se horrorizaban de ver cómo algunas mujeres por su propia voluntad y otras estaban siendo obligadas a cometer sati, a realizar sati. And indeed, probably by that time, the practice had degraded so much that it was horrible, it was barbaric. Y de hecho, podemos pensar de que en ese momento la práctica estaba tan degradada de que en realidad sí era horroroso y era barbárico lo que ocurría. Too many times it would not be the wife, the widow, who freely chooses to follow her husband, but rather her relatives would force her to follow her husband. Muchas veces no era la propia esposa la que tomaba la decisión de seguir a su esposo al momento de la muerte, sino que sus parientes la forzaban a tomar esta decisión. So it's quite understandable that the British, being so horrified by all of this, they established a law making it illegal to do this, sati. Entonces, los ingleses estaban tan horrorizados de lo que ocurría que de hecho ellos promulgaron una ley que consideraba ilegal la práctica del sati. I believe that law was passed in the year 1828. Creo que la ley fue promulgada en el año 1828. In much more recent time, I think it was 1987, there was a case in a village in Rajasthan of one sati. Y creo que más recientemente, en el año 1987, hubo un caso en el Rajasthan de sati, de una esposa que siguió a su esposo al momento de la muerte. And it became a huge controversy. It was all over the media for days and weeks and months. Y se volvió una gran controversia de esto. De hecho, estuvo en los medios durante meses, días, semanas y meses hablando de esto. But what is forgotten in all of this is the spiritual advancement of Queen Archie. Pero lo que se está olvidando, en todo caso, en este momento, es el avance espiritual de la reina Sati. That she is not someone to imitate. De hecho, no es ella alguien que nosotros podamos imitar. So she prepares a funeral pyre, a fire for burning the body of her husband, and then she will enter that fire herself. Entonces ella preparó una pira funeraria para cremar el cuerpo de su esposo y luego ella entró ella misma dentro del fuego.
And there's no indication from these verses that she was at all disturbed. Rather, she was completely focused on her purpose. Y no hay referencia en estos versos de que ella tuviera ningún tipo de perturbación por lo que estaba haciendo, sino que de hecho ella estaba completamente enfocada en su propósito. Yeah. This is not the only culture, incidentally, where something like this happens. Esta no es la única cultura que algo similar ocurre incidentalmente. I was just reading that in the samurai culture of Japan, sometimes to maintain a warrior's honor for whatever reasons, sometimes a warrior will commit suicide in a ritual way. He leído últimamente acerca de la cultura samurái de Japón, donde dice que un guerrero muchas veces para mantener su honor por algún problema que haya tenido, puede cometer suicidio en una forma ritual y de esta forma él limpia su honor. And apparently then it also happened in some cases that the wife would do the same following her husband. Y se dice que algunas veces puede ocurrir también de que la esposa haga lo mismo y siga a su esposo. So these are this is a different way of seeing the world. Esa es una forma muy diferente de ver el mundo, ¿no? Yeah, we can hardly imagine. Difícilmente podemos imaginarlo. But in our Bhagavatam chapter we're reading, I would say there's something in common between Prithu Maharaj's method of dying and his wife Archie's method of dying. Pero de acuerdo a nuestra lectura del Srimad-Bhagavatam, podemos decir que hay algo en común entre el método de morir de Prithu Maharaj y el método de morir de su esposa Sati. And that is the intentionality. Y eso sería la intencionalidad de que esto ocurra. Prithu has prepared himself by doing all these austerities, and in a similar way, his wife, in a different way, prepares herself and then gives herself to the flames. Entonces, Prithu Maharaj realizó todas estas austeridades para prepararse para el momento de dejar su cuerpo, y de forma similar, aunque con métodos diferentes, su esposa también se preparó para el momento y luego entró dentro del fuego, voluntariamente. You could read verse 23. Entonces, el texto número 23 dice: después de ver el acto de valentía de Archie, la casta esposa del gran rey Prithu, muchos miles de esposas de los semidioses, junto con sus esposos, ofrecieron oraciones a la reina, pues estaban muy satisfechos con ella. So I mentioned before that Prithu Maharaj's death itself did not seem very dramatic. So now we're getting the moment of dramatic climax. Entonces, como dije previamente, la muerte de Prithu Maharaj en sí puede no parecer muy dramática, pero ahora vemos desarrollado el momento dramático, el clímax dramático de la situación en la muerte de Archie. And we understand that in both cases, the deaths are glorious. Y podemos entender que en ambos casos son muertes consideradas gloriosas. Because this is a major concern of the Bhagavatam, is to contrast the glorious death with the inglorious death. Porque este es un tema mayor dentro del Srimad-Bhagavatam, el contrastar lo que sería una muerte gloriosa de lo que sería una muerte sin gloria. Sin gloria. Yes. Okay. Because I don't know if we have a translation for unglorious. Well, inglorious, yeah.
Yes. Okay. Then we hear from the wives of the demigods, and they're all glorifying Queen Archie. Entonces ahora escuchamos acerca de las esposas de los semidioses y vemos como todas estaban glorificando a Archie. And you may wonder, well, what about King Prithu? There's no glorification by the demigods of Prithu? Y uno podría pensar, ¿y qué ocurre entonces con el rey Prithu? ¿No hay glorificación de parte de los semidioses para el rey Prithu? Well, maybe the Bhagavatam is not giving us those details. Bueno, quizás el Bhagavatam no nos está dando esos detalles. But it's interesting that the Bhagavatam is highlighting the women glorifying the women. Pero es interesante como el Srimad-Bhagavatam está resaltando a las mujeres, glorificando a las mujeres. And so this is suggesting how the Bhagavatam is a somewhat revolutionary literature. Y esto podríamos decir entonces como que el Srimad-Bhagavatam es un tipo de literatura revolucionaria. Revolutionary in the sense of normally patriarchal society is just glorifying the men, but here they're glorifying the women. Revolucionaria en el sentido de que en general la sociedad patriarcal glorifica solamente a los hombres, pero aquí están las mujeres glorificando a las mujeres. Yes. Okay. Well, then it's understood, it's explained in verse 29 that Queen Archie reaches the planet where her husband, Maharaj Prithu, has attained. Entonces aquí se explica en el texto número 29 que luego de esto la reina Archie alcanza el mismo planeta que su esposo Maharaj Prithu había alcanzado luego de haber dejado el cuerpo. And so it's a story with a happy ending. Y entonces es una historia con un final feliz. And then we have several verses giving a palashruti, the fruit of hearing this chapter, and actually hearing about Maharaj Prithu, the several chapters. Y entonces luego tenemos lo que sería el palashruti, el fruto que se obtiene de escuchar acerca de los relatos de Maharaj Prithu. And basically it's saying whatever you want, that desire can be fulfilled just by hearing about King Prithu. Y básicamente lo que dice es cualquier cosa que uno desee puede ser complacida solamente por escuchar los relatos acerca del rey Prithu. Here's one example, verse 33, could you read? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el texto número 33 dice: no importa si se es hombre o mujer, todo el que escuche con gran respeto esta narración de Prithu Maharaj será padre de muchos hijos si no tiene hijos, y llegará a ser el más rico de los hombres si no tiene dinero. So it's interesting that it says here, it does not matter whether one is a man or a woman. Entonces es muy interesante lo que dice aquí, que no importa si se es hombre o mujer. And yeah, if you're a family person and you don't have children and you want children, here's the secret. You should listen and hear and read to the story of Prithu Maharaj. Y también si uno es una persona que desea vida familiar y aún no tiene hijos, aquí está el secreto de cómo obtenerlo. Debe leer y escuchar los relatos acerca de la vida de Prithu Maharaj. Or if you are illiterate, maybe we're not illiterate, but maybe not so learned, so if you hear of Prithu Maharaj, you can become a great scholar. Incluso si uno no es muy estudiado, quizás no es completamente analfabeto, pero si no es muy estudiado, por escuchar acerca de los relatos de Prithu Maharaj, uno se vuelve una persona completamente instruida, un escolástico. Murko bhavati pandita
even if a fool, you can become a pundit. Incluso si uno es un tonto, puede volverse un pandit. So many benedictions are here. We can't go into all the details. Hay muchas bendiciones aquí, no podemos entrar detalladamente en cada una de ellas. Okay, let's read verse 37. Entonces el verso número 37 dice: un devoto puro que esté ejecutando los diversos procesos del servicio devocional puede estar ya situado en la posición trascendental, completamente absorto en el estado de conciencia de Krishna, pero incluso él, en el desempeño de su servicio devocional, debe escuchar, leer y hacer que otros escuchen acerca de la personalidad y la vida de Prithu Maharaj. Yeah, so one shouldn't think, oh, I'm so advanced, I'm practicing devotional service, I don't need to hear about King Prithu. Entonces uno nunca debería pensar, bueno, yo estoy muy avanzado, estoy haciendo mucho servicio devocional, entonces no necesito escuchar acerca de la vida del rey Prithu. And we are reassured finally by Maitreya that if we hear about Maharaj Prithu, we can also go back home, back to Godhead, like Maharaj Prithu. Y entonces somos reasegurados aquí por Maitreya en el texto número 38 que dice que quien escucha acerca de esto, el beneficio que obtiene también es regresar de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, como Maharaj Prithu hizo. And you could read verse 39 finally. Y el verso número 39, que es el último del capítulo, dice: todo aquel que diariamente y con gran reverencia y adoración lea, cante y explique la historia de las actividades de Maharaj Prithu, llegará sin duda a adquirir una fe inquebrantable en los pies del loto del Señor y verá aumentar su atracción por ellos. Los pies del loto del Señor son el barco con el que se puede atravesar el océano de la nesciencia. So, this is a real kind of can-do statement. It's giving us reassurance. Esto es una declaración acerca de lo que es posible hacer, nos está reafirmando todo lo que se decía. We can do it. We can perfect our spiritual lives. Podemos hacerlo, podemos perfeccionar nuestra vida espiritual. If we have any doubts, just hear about King Prithu. Si tenemos alguna duda en ello, simplemente escuchemos acerca de las narraciones del rey Prithu. Hare Krishna. Hare Krishna. Prithu Maharaj Guru Ki Maharaj. Jai. Yes. I sent you by email a question from Mother Dakshakanya. Did you receive it? I don't think so, or I don't remember. I sent you, I think, 3 days before. It was a question about a law that is now promoting in Argentina about abortion. And she was concerned because many devotees were favorable to this law. Not favorable to the abortion, but favorable to make it legal so no woman must die for doing it illegally in places who are not prepared for that. So it became a big theme, this abortion law in Argentina. So she was asking if you can say something about it or something about what Srila Prabhupada says. She was very concerned because many devotees were discussing this. It became a big thing among the devotees if we are with this law or against this law. I see. Okay, I don't want to get too much into it, but here's what I will say. Bueno, la pregunta que hizo la madre de Dakshakanya se refería entonces a la ley que estuvo siendo tratada de promulgar aquí en Argentina últimamente sobre el aborto y sobre cómo ciertos devotos no es que apoyaban la práctica del aborto, pero sí apoyaban la legalización para que esto se pudiera hacer de forma segura y en un lugar donde las mujeres no tuvieran que morir por prácticas ilegales. Entonces la preocupación de la madre era que Guru Maharaj pudiera dar una explicación acerca de esto y de lo que Srila Prabhupada también decía. Yes, please, Guru Maharaj.
in a sort of parallel issue, not abortion, but rather cow killing. En un paralelismo que sería no de la cow killing. What is cow killing? The killing of cows. Sería como un paralelismo cow killing, sorry, entre no el aborto, sino la matanza de las vacas. So one time, Mahatma Gandhi, whom Srila Prabhupada actually admired very much in his young days, Gandhi once made a statement, and the statement was to the effect, he said, I don't believe that law is going to stop cow killing. Entonces, Mahatma Gandhi, quien era admirado por Srila Prabhupada en su juventud, una vez hizo una declaración acerca de las leyes de matar las vacas y dijo, no creo que una ley pueda evitar o pueda frenar la matanza de las vacas. Rather, he said, I believe what will help the cows is education and knowledge and showing example how to care for cows, something like that. Entonces, lo que se podría hacer en lugar de eso es promover la educación y el respeto de cómo cuidarlas a las vacas en lugar de legalizar la matanza. So, in a kind of similar way, I'm personally rather skeptical about laws in relation to abortion. Bueno, y en una forma similar, yo en forma personal soy bastante escéptico acerca de una ley que hable del aborto. I think what is more important, the real issue, is not so much abortion. The real issue is the society ready to care for those children who are otherwise unwanted? Entonces, más que hablar en sí mismo del aborto, lo que deberíamos pensar es que si la sociedad está realmente preparada para recibir aquellos niños que en realidad son no deseados. Is the society prepared to educate people, first of all, in self-control, so that unwanted pregnancies are not happening in the first place? Entonces, si la sociedad está correctamente educada, o debería estar correctamente educada en cuanto a la contención de la práctica del sexo ilícito, entonces los embarazos no deseados no ocurrirían, por ejemplo. Is society ready to accommodate if we are saying to mothers, you cannot kill your child, and the mother is saying, well, but I have no means of taking care of this child. Is the society willing or have facility for saying, okay, we'll take care of the child? Entonces también, hay que ver si la sociedad está realmente preparada para contener y cuidar a ese niño, porque si la madre dice, bueno, yo no deseo tener este niño y si lo tengo, no tengo ninguna intención de cuidarlo ni hacerme cargo de él. Entonces, si la sociedad está realmente preparada para recibirlo y para hacerse cargo de esa situación y cuidar de ese niño. Or is the society willing and able to make the father responsible for the child? O si la sociedad es capaz de hacer que el padre se haga responsable de ese niño. So much attention is on the women and what they do, but what about the men? What about their responsibility? Entonces, mucha atención está siendo puesta sobre las mujeres, obviamente, pero ¿qué hay acerca de los hombres y de su responsabilidad? So what is society doing to educate the men to be responsible? Entonces, ¿qué es lo que la sociedad está haciendo para educar a los hombres y que ellos sean responsables de esto? So that's what I would have to say. I think
the problem with these sorts of controversies is they don't go into the deeper issue. Sí, eso es todo lo que tengo para decir al respecto. El problema de estas controversias que se presentan es que no van a lo profundo, al tema profundo de la situación. And I think we as a society have something to offer by saying, look, there's an alternative to either abortion or not abortion, and that is self-control. Y nosotros como sociedad deberíamos estar preparados y dar el mensaje de decir, bueno, hay una otra opción que no es ni el aborto o el no aborto, sino que es el autocontrol. Yeah, autocontrol. That doesn't sound very exciting. No suena como muy excitante. But that's really what we should be talking about. How can we attract people to this idea? Because that's the real point. Pero eso es lo que debería realmente inspirarnos, cómo atraer a la gente a esta idea del autocontrol, porque ese es el punto verdadero. Yeah. Is that okay? I think, I don't know, maybe if she has something else, I will write you. Okay. Okay, Guru Maharaj, thank you so much. Thank you all. Thank you all for joining. Thank you for translating. So, Thank you. were we going Excuse, you first. Were we going to try to set a date for the next meeting? Yes, please. Okay. Yes. Let's see. I guess you prefer Saturdays to Fridays, right? Sí, yes, yes, please. But it's the same. If you need Friday, we are Friday available, no problem. Well, let's try, how about 20th of October? That's a Saturday. Bueno, entonces, estamos tratando de poner como fecha próxima de la clase el 20 de octubre, sábado 20 de octubre. 8 o'clock. 8 o'clock. Okay. Perfect. Okay. Maharaj? Yes. Thanks, Maharaj, for your very lighting and beautiful class. Thank you. Very lighting. Thank you for facilitating. Okay. Hare Krishna. Jai. Jai, Jai. Jai Gaur Jai Guru Premanande, Maharaj. Srila Prabhupada ki Hari, Jai, Hari Bol. Ananta Koti Jai. Vaishnavinda ki Jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hari Bol. Srila Krishna Kshetra Maharaj ki Jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.